La historia de la misa en latín se ha vuelto más complicada. Quiero recordarles el concepto del globo de prueba y el intento del Vaticano de tapar las filtraciones. Una prueba del globo es cuando los políticos presentan una idea para ver cómo reacciona la gente. Dependiendo de la respuesta, deciden si proceder y cómo. Recordemos también que el Vaticano está intentando detectar filtraciones. Difunden información para ver dónde aterriza y luego actúan en consecuencia. Primero, veamos el contexto de esta historia, volviendo a algo de lo que ya hemos hablado recientemente. Según Phil Lawler de Catholic Culture, está en marcha una nueva ofensiva contra la liturgia tradicional. El artículo del 20 de junio informa que un nuevo documento del Vaticano podría imponer nuevas restricciones a la celebración de la tradicional misa en latín. Si se aprueba en su forma actual, el documento impediría que los sacerdotes diocesanos celebren la misa en latín, permitiendo que solo las comunidades formadas específicamente en torno a la liturgia antigua lo hagan. Lawler señala que los rumores son solo rumores hasta que el documento se publique oficialmente. Aunque la fecha de lanzamiento está prevista para julio, es posible que no vea la luz hasta el otoño o más tarde. Los católicos que aman la liturgia tradicional están preocupados y probablemente lo estarán durante algún tiempo. A las preocupaciones ya mencionadas se suma una notable entrevista con uno de los más feroces oponentes de la misa latina tradicional. Esto pone de relieve la determinación de algunos liturgistas liberales de erradicar todo rastro de la liturgia tradicional. Según el profesor Andrea Grillo, en la Iglesia Católica todas las misas deberían celebrarse según el nuevo rito. Esto es importante para los católicos de rito oriental, ya que Grillo dijo que todos deberían abrazar el Novus Ordo. Volviendo a Phil Lawler, reiteró que el documento ya existe y podría promulgarse en cualquier momento, quizás en julio, septiembre o incluso en Navidad. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, un artículo reciente del periódico francés La Croix sugiere que el Vaticano ha decidido no imponer más restricciones en este momento. Esto se describe como una decisión de no comentar oficialmente los rumores para no darles peso. Un alto funcionario del Vaticano calificó los rumores de chismes y totalmente infundados. Algunas fuentes indican que los rumores podrían deberse a una mala interpretación de las decisiones romanas respecto a determinadas comunidades o institutos. Por ejemplo, en Francia se suspendió la ordenación de 5 seminaristas mientras se estudiaba la conveniencia de permitirles celebrar misa según el rito preconciliar. A pesar de las garantías del Vaticano, la situación sigue causando preocupación entre los católicos tradicionalistas. En Alemania, la Conferencia Episcopal Alemana afirmó que por el momento no habrá más restricciones a la misa en latín, pero también insinuó que esta decisión podría cambiar en el futuro. Esta actitud cautelosa refleja la complejidad y la sensibilidad de la cuestión litúrgica que afecta profundamente la fe y la práctica religiosa de muchos fieles. En Estados Unidos, algunos obispos ya han recibido una copia del documento que impondría nuevas restricciones a la misa en latín. Este documento sería distribuido antes de su promulgación oficial, prevista para 2 semanas después. De ser cierto, sugeriría la intención de preparar al clero para las nuevas regulaciones y mitigar cualquier reacción negativa. En Richmond, el obispo suspendió la única misa en latín en Charlottesville en espera de una dispensa de Roma. Para apaciguar a los fieles, se permitió que la misa del Novus Ordo se celebrara en latín, pero esto no satisfizo plenamente a los tradicionalistas. De hecho, la cuestión concierne no solo al lenguaje utilizado en la liturgia, sino también a la forma de la misa misma. Los tradicionalistas ven la misa en latín como una continuidad orgánica con la tradición apostólica, mientras que ven el Novus Ordo como una innovación más moderna, menos arraigada en la historia litúrgica de la Iglesia. Estos acontecimientos ponen de relieve una tensión creciente entre diferentes visiones de la liturgia dentro de la Iglesia Católica. Por un lado, hay quienes ven la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II como un paso necesario y positivo hacia una mayor participación y comprensión por parte de los fieles. Por otro lado, hay quienes creen que la tradicional misa en latín representa un tesoro espiritual y cultural insustituible que debe ser preservado y valorado.
En medio de estas complicaciones, llegan noticias positivas desde Inglaterra, donde un nuevo indulto para Agatha Christie puede estar en camino. Esta gracia, similar a la obtenida por el célebre escritor en los años 70, tiene como objetivo preservar la misa en latín por su valor cultural y espiritual. Celebridades y figuras destacadas, entre ellas Andrew Lloyd Webber y Bianca Jagger, firmaron una carta al Papa Francisco pidiéndole que reconsidere cualquier restricción adicional a la misa en latín. El perdón original de Agatha Christie se concedió en los años 70 cuando la famosa escritora policíaca, aunque no católica, reconoció la importancia cultural y artística de la misa en latín. Su solicitud, firmada por muchas otras figuras, llevó al Papa Pablo VI a conceder un permiso especial para la celebración de la misa en latín en Inglaterra y Gales. Este evento destaca hasta qué punto la misa en latín es apreciada no solo por su valor religioso, sino también por su contribución al patrimonio cultural y artístico del mundo. El nuevo llamamiento, similar al de Agatha Christie, destaca que la tradicional misa en latín ha inspirado innumerables obras de arte, música, literatura y arquitectura a lo largo de los siglos. Los autores de la carta subrayan que esta liturgia, con su magnífico texto y sus gestos solemnes, representa un patrimonio espiritual y cultural que no debe perderse. Esperan que el Papa considere el valor universal de esta forma litúrgica y la preserve para las generaciones futuras. La Carta de Intelectuales y Celebridades Ingleses es un intento de pedir respeto por la tradición y reconocimiento del valor cultural de la misa en latín. En un mundo donde las tradiciones pueden olvidarse fácilmente, mantener viva esta liturgia podría ofrecer una conexión tangible con el pasado y una fuente de inspiración para el futuro. Esta compleja situación nos recuerda la importancia de permanecer alerta e informados. El documento del Vaticano podría promulgarse en cualquier momento, pero hasta entonces es crucial tomar los rumores con cautela y rezar para que el proceso de toma de decisiones respete la voluntad de Dios. La esperanza es que los obispos actúen con valentía y discernimiento, manteniendo viva una tradición litúrgica que ha nutrido la fe de innumerables santos a lo largo de los siglos. La misa en latín representa no solo una forma de culto, sino también un vínculo con la historia y la cultura de la Iglesia. Las discusiones actuales reflejan tensiones más amplias dentro de la Iglesia con respecto a la modernización y la tradición. Por un lado, está el deseo de hacer la liturgia más accesible y comprensible para los creyentes contemporáneos. Por otro lado, existe la preocupación por preservar las formas de culto que han definido la identidad católica durante generaciones. Los acontecimientos recientes, como la posible promulgación de nuevas restricciones y la respuesta de la comunidad católica, muestran cuán delicado es el equilibrio entre innovación y tradición. La Carta de los Intelectuales Ingleses subraya que la misa en latín no es solo una cuestión de fe, sino también de herencia cultural. Este doble aspecto hace que la discusión sea aún más compleja e importante. Finalmente, es fundamental orar por la unidad de la Iglesia y por una solución que respete y valore la diversidad de prácticas litúrgicas. La esperanza es encontrar un equilibrio que permita honrar las tradiciones sin comprometer la vitalidad de la fe contemporánea. Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.